hermanos, ¿qué tal? Seguimos conversando con Ana Ávila y Uriel Esquer y estuvimos hablando sobre lectura. Ahora estamos hablando sobre escribir, así que si no has visto la primera parte, te sugiero que vayas primero a ver la primera parte sobre lo que es cómo desarrollar un hábito de lectura y por qué leer libros cristianos y no cristianos. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es escritura. Y para entrar directamente con la pregunta importante, muchas de las personas que están mirando este video tienen menos de 30 años, menos de 35 años, y muchos de ellos quieren escribir. ¿Es importante la edad en la escritura? ¿Qué consideraciones deberíamos tener si somos jóvenes escritores? Bueno, antes que nada, yo quisiera decirles que para empezar a escribir y todo, o ya lo estás haciendo, lo primero es que no todo tienes que publicar. Hay que reconocer que nosotros no somos las personas más inteligentes del mundo y que lo que estamos escribiendo es una verdad que nunca nadie ha dicho ni ha pensado jamás. Y sobre todo el hecho de buscar a alguien que esté leyendo lo que escribimos, aunque no lo publiquemos. Entonces hay que buscar sabiduría en esto, ¿verdad? O sea, porque la verdad es que lo que publicamos muchas veces va impulsivamente y hay cosas que pueden ser muy sabias, pero no todo debe de ser publicado. Hay cosas que Dios te dice a ti, o sea, más eso es lo que yo quería mencionar al principio. No, a veces uno que tiene ese deseo de escribir, siente que tiene que tener una opinión acerca de todo y quiere escribir acerca de absolutamente todo. Y no es necesario. Es importante desarrollar esa sabiduría y ese discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo callar. Pero yo creo que sí es importante que si tú crees que hay en ti algo que te lleva a escribir, que es algo que deseas, es muy bueno y puedes empezar ejercitando la pluma, porque las primeras cosas que escribas van a ser terribles y tienes que sacarlas de ti primero para poder ser realmente dignas de ser leídas por alguien más. Entonces, escribe mucho y lee mucho. Yo creo que de todos los consejos de escritura que he leído, es lo que se repite una y otra vez. Lee mucho y escribe mucho, pero no tienes que publicarlo todo siempre. Si eres joven, tienes tiempo, tienes mucho que aprender. Yo tengo mucho que aprender. Todos nosotros tenemos mucho que aprender, que tenemos una perspectiva bastante limitada por nuestra edad. Tenemos que ser conscientes de ello y ser humildes y siempre tener cuidado de la manera en que escribimos para no ser malinterpretados. Porque cuando estamos hablando con alguien en persona, pues podemos aclarar. Pero cuando escribimos no tenemos control sobre cómo la otra persona está recibiendo lo que escribimos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y mucha sabiduría, y a veces lo que nosotros leemos de una manera, alguien más lo lee de otra. Y también, como dijo Uriel, que puedas contar con el apoyo de otras personas que revisen lo que escribes antes de publicarlo, que no sean personas que sean súper cercanas a ti como tu mamá y te echen porras y te digan, ay, sí, todo es maravilloso, qué bueno lo que escribes, sino que sean personas que puedan ser honestas contigo y que tú puedas, como Proverbios dice una y otra vez, amar la corrección, amar la corrección. Si quieres ser escritor, ve estudiando Proverbios una y otra vez, porque tienes que amar la corrección y amarla mucho, porque vas a ser corregido una y otra vez. Yo creo que la perspectiva de los jóvenes sí es importante. No quiero decir de que esperes 50 años para escribir tu primera publicación, pero saber desde dónde escribimos, o sea, ser honestos y ser humildes. Si Dios te llamó a escribir, escribe, pero Dios te llamó a escribir, no te llamó a tener 1000 seguidores. ¿Me explico? O sea, busca bien la intención de tu corazón y guarda el corazón de los comentarios que te den, porque si son muy favorables, te puedes inflar y desviar. Y si son muy demasiado correctivos, como en algunas redes sociales sucede, te puedes desanimar y dejar de hacer lo que si Dios te llamó a hacer. Sí, yo creo que eso que mencionabas es bien importante y siempre tener en mente escribir para servir, no para ganar plataforma, no para demostrarle a todos que soy muy inteligente, no para yo hacerles ver a la gente cómo deben ser las cosas, sino escribir para servir con un corazón. Quería preguntar también, porque ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando escribimos? ¿No? ¿Cómo estamos escribiendo? A veces escribimos porque, por ejemplo, muchos autores literarios principalmente escriben desde el odio, desde la amargura, y cuentan eso, cuentan: mi inspiración fue el momento de mayor odio, el momento de mayor
amargura y son... tienen un nombre fuerte, pero se le llama como que los malditos escritores, ¿no? Y si tú buscas en internet ellos, vas a encontrar toda la gente que escribió en contra de sus padres o en contra de cómo los criaron y cosas muy, muy, muy fuertes. Entonces, ¿cuál creen que debería ser nuestra actitud al escribir como jóvenes cristianos? Es importante ser honestos, creo, ser transparentes, no tratar de andar con un sentido de superioridad que muchas veces nos caracteriza a las personas que nos gusta todo esto de la lectura y la escritura, nos caracteriza esta hambre de conocer y esta hambre de enseñar. Tenemos muchas veces esa superioridad que debemos luchar contra ella completamente. Y yo creo que debemos empezar cada escrito derramando nuestro corazón delante del Señor y pidiendo que nos vista de su humildad para poder escribir, para servir a los demás. Y si hay alguna vez que sí necesitamos expresar emociones fuertes, como en muchos libros de la Biblia están escritos como lamentos, como se lee la frustración del escritor, el que no entiende lo que está pasando, está bien, o sea, podemos expresar las emociones que estamos sintiendo en un momento, pero siempre regresar al temor del Señor. Entonces yo creo que todo parte del temor del Señor. Y no engañarnos a nosotros mismos. Somos expertos en engañarnos a nosotros mismos con el famoso, entre comillas, celo santo. O sea, realmente no es un celo santo, realmente estás proyectando una amargura, estás proyectando un odio, estás proyectando, o sea, a veces hablamos en contra de ciertas cosas, o hablamos a favor demasiado de ciertas otras cosas, cuando nuestra postura debería de ser un poquito más, ¿sabes qué? O ser humilde, es decir, en lo personal yo prefiero esto, sin embargo no es como una ley, ¿no? Y hay que saber muy sabios a la hora de escribir, no reflejar ese odio, sino que realmente no solo no reflejarlo, sino primero ponerlo delante de Dios. Y yo vuelvo a lo que decíamos en un principio, no publiques todo lo que escribas y ten un filtro de personas que lean lo que estás escribiendo y que te ayuden a cambiarlo o anularlo, ¿verdad? Sí, me llama mucho la atención el pastor Alistair Begg. Él tiene más de 20, 30 años en el ministerio y cada vez que enseña algo, él dice, esto es lo que estoy aprendiendo. Pero si una persona así tiene esa actitud, cuánto más nosotros como jóvenes, ¿no? Ahora, yendo al paso práctico, ¿qué necesito para ser un buen escritor? ¿Qué necesitas para ser un buen escritor? Aparte de un buen editor que te borra todos los errores. Creo que escribir claramente es pensar claramente. Sí, de hecho. Entonces necesitamos hacer mucho ejercicio de pensamiento. Como escritores, aparte, todo esto de leer mucho y escribir mucho no es simplemente como algo automático, sino que al leer mucho estoy interactuando con ideas de otras personas, estoy siendo confrontada, estoy adquiriendo nueva información que conecto con la información que yo tenía antes, entonces voy construyendo pensamiento, ideas y reflexionando acerca de la realidad en la que vivo. Y cuando estoy escribiendo, estoy procesando toda esa información que ya tengo y tratando de expresarla a alguien más. Entonces, realmente escribir es pensar en el papel. Entonces, yo creo que necesitamos, por lo menos, yo lo que he tenido como prioridad en estos últimos meses es hacer espacio para ese ejercicio de pensamiento, porque lo que platicábamos en el video anterior sobre la lectura, que estamos siendo bombardeados por información a cada momento, estamos siendo distraídos, estamos siendo entretenidos, todo esto está saturando nuestro cerebro y de la abundancia del corazón habla la boca y lo podemos aplicar también en este sentido. Lo que estamos llenos en nuestra mente, eso es lo que vamos a producir. Si tú quieres escribir y no tienes ideas y no tienes algo bueno que compartir, es porque estás llenando tu mente de pura basura. Entonces, yo he sido muy intencional en este tiempo de reducir al mínimo mi tiempo en redes sociales, de leer más, escribir más, analizar más, de hecho hoy tuvimos una conversación muy buena, Abril, que yo tuve
frase que leí en un libro, debatiendo y dándole vueltas y viéndola por un lado y viéndola por el otro, pero necesitas espacio para eso. Entonces, si tú quieres ser un buen escritor, necesitas llenar tu mente de cosas que nutran tus ideas para poder tener algo bueno que transmitir. Yo creo que eso es algo primordial. Y pues practicar. Algo que siempre me ha llamado la atención acerca de escribir, uno de los más grandes escritores del Perú es César Vallejo. Tiene una foto famosa y en esta foto famosa él está con esta postura del pensador. Y realmente es que muchas veces queremos escribir y pensamos que de hecho es una herramienta fundamental, como hemos hablado también, el poder ser buenos lectores para escribir, ¿verdad? Si quieres escribir, debes leer mucho, pero hay un proceso en medio y es el análisis, el pensar aquello que hemos leído. Siempre digo que escribir es discutir con tu cerebro para definir qué crees con exactitud. Y cuando tú estás escribiendo, a veces te das cuenta que quieres escribir algo porque suena bonito, pero realmente no lo crees. Y si no te detienes a pensar, en el seminario siempre nos dicen algo, ¿no? Aquí en donde estudio, tu tarea que tú vas a presentar, como tu paper que le dicen, ¿no? Esto que vas a presentar, necesitas terminarlo no 1 hora antes de enviarlo al profesor. Necesitas terminarlo por lo menos 2 o 3 días. Y luego alejarte de ese papel, dejarlo ahí, y luego ponerte a pensar sobre lo que has escrito. Y luego de 2 días de no verlo, acércate de nuevo y léelo, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos permite pensar en aquello que hemos escrito, nos permite entender más profundamente lo que hemos escrito. Y creo que muchos de los errores o de las cosas que escribimos mal es porque lo leemos, lo pensamos 2 minutos y lo publicamos, ¿no? Y es que, si no sé si te das cuenta, pero en general, en las culturas, por lo menos en Latinoamérica, se nos enseña totalmente lo contrario. ¿Tienes algo? ¿Tienes una idea? Ahorita que la tienes fresca, háblala, expónela, dila. Entonces, en lugar de realmente primero masticarla, ¿no? Como todo el proceso que acabas de decir, pero siempre nos han enseñado, o por lo menos yo siempre recuerdo que me han enseñado lo contrario. Ahorita que tienes todo fresco, ahorita expónlo, ¿no? Como cuando, te digo una palabra del Señor, ahorita de una vez, predícala, desecha lo que no es y expónla, ¿verdad? O sea, es como todo un proceso muy distinto al que normalmente nos han enseñado, por lo menos. Me acuerdo que en la última conferencia que hubo en Minneapolis con el pastor John Piper, le consulté una pregunta porque pude conocerlo y yo decía, ¿qué le pregunto? Porque si le voy a preguntar algo del gozo, tengo 20 libros de él que hablan de eso. Si le voy a preguntar algo sobre la Biblia, hay 3 libros grandes que hablan sobre eso. Y decía, ¿qué le pregunto? Y le pregunté sobre escritura. ¿Cuál sería su consejo para escribir? Y lo primero que él me dijo fue eso: escribe todos los días y no publiques. Escribe, me decía, escribe, estudia un tema mucho, formula un curso para tu iglesia, enséñalo a tu iglesia local, compártelo con tu iglesia local por 1 año, 2 años, pídele a tu pastor que te dé la posibilidad de compartir ese tema. Y las personas te van a hacer preguntas y te van a llevar a perspectivas distintas de aquel tema que estás estudiando. Y de repente esas 12 personas que te preguntan durante el año preguntas interesantes van a definir tus 12 capítulos que vas a escribir en un libro. Y una vez que tengas esos 12 capítulos, no lo publiques hasta que no sepas que Dios claramente está diciéndote: quiero que publiques este libro y quiero que lo que estás aprendiendo pueda llegar a otras personas. Porque a veces estamos haciendo mucho, escribiendo y publicando, pero en esta iglesia local no hemos compartido el tema que estamos hablando, ¿no? O no hemos llegado a meditar ese tema. Y entonces, qué importante es, según lo que estamos conversando, tener paciencia y poder meditar en lo que vamos a escribir. Y en cuanto a consejos, en cuanto a lo que vamos ya a los consejos técnicos de la escritura, ¿cuál sería un punto de repente? Obviamente no podemos aprender escritura aquí en un solo momento, pero ¿cuál sería de repente libros que puedas recomendar y también algunos pasos técnicos que creas esencial para poder escribir? Sí. De los libros sobre cómo escribir o ser escritor, mi favorito es el de Stephen King, Mientras escribo. Es como una memoria de su tiempo como escritor
y entretejido entre sus historias vienen consejos y te ayuda a derribar muchos de los mitos de esta vida del escritor que te imaginas muy glamuroso en una cafetería viendo el horizonte y escribiendo horas y horas sin cansarse jamás. Entonces te ayuda como ser un poco más realista a lo que le espera a un escritor. Pero con respecto a libros, me gusta hay varios de William Zinsser que están en inglés solo, creo, desafortunadamente. Pero esos me gustan a mí bastante. Pues siempre está pendiente de la página de la Real Academia Española, una página que se llama Fundación Español, algo así. Y hay muchos artículos con preguntas de reglas gramaticales y siempre que tengo alguna duda sobre el uso, voy a esa página y me aclara muchas preguntas frecuentes. Pero yo creo que al final de cuentas, como hemos dicho, leer y escribir, y porque también lo puedo decir por experiencia. Me encanta escribir, es mi trabajo escribir y muchas veces no tengo ganas de escribir y pierdo mucho tiempo a veces buscando artículos de cómo escribir más, cómo escribir mejor, 7 consejos para futuros escritores y nos los pasamos leyendo artículos, viendo videos como estos, que es muy bueno documentarse, pero al final de cuentas nunca vamos a avanzar si no nos sentamos horas y horas y horas y horas y palabras y palabras y palabras y palabras. Así que si estás usando este video como excusa para no ir a escribir, mejor ve a escribir. Ese es mi consejo principal, la verdad. Ahora, hay una cosa, no solamente sería bueno que leyeras libros sobre cómo escribir, ¿no? y todo esto, técnicas, sino, por ejemplo, libros que te ayuden a utilizar mejor tu tiempo, a enfocar las cosas que estás haciendo. Por ejemplo, no sé, el de Kevin DeYoung, el de Superocupados, este libro te ayuda a manejar muchas cosas en tu vida y parte de ellas puede ser el de sentarte a escribir y cómo hacerlo, ¿verdad? O sea, cómo administrar su tiempo de productividad en sí y a enfocarte sobre todo en lo que estás haciendo, pues. Eso también es muy importante para la hora de escribir. Sí, porque como mencionaba, esto de crear ese espacio para que te permitas pensar y sentarte y leer. Otra vez, la misma excusa que para leer la ponemos para escribir, no tengo tiempo, ¿verdad? Entonces, a veces eso implica, y te soy honesta, levantarte a las 3 de la mañana para poder tener paz y quietud. Si tu vida familiar es muy pesada, sucede. Pero si es algo que realmente deseas hacer y crees que es un llamado y que quieres servir con tus talentos, vas a quitar tipo de entretenimiento, de redes sociales, incluso a veces salidas que no son realmente necesarias para poder irte a la cama más temprano y levantarte más temprano para poder usar ese tiempo, si es algo que realmente quieres hacer. Pero no va a suceder sin esfuerzo y sin dedicación. En cuanto a la escritura, es también que seamos buenos investigadores, ¿no? Creo que es una de las flaquezas más grandes que tenemos como escritores cuando decidimos publicar algo que realmente no hemos investigado a profundidad. Me gustó mucho escribir la reseña del primer libro, que hice una reseña que se llamaba Toda buena obra, y que en parte de las pautas que tenemos para escribir una reseña está bien claro: lee todo el libro por lo menos 2 veces para que puedas tener un claro entendimiento de lo que el autor está diciendo. Y creo que muchas veces la tentación que yo tengo, y creo que muchos pueden tener, es: quiero decir algo y lo quiero decir ya, pero hay una palabra que de repente no he investigado muy bien, pero de repente hay un área de este autor que me gustaría conocer un poco más su vida para saber en qué contexto lo dijo. Y yo creo que un artículo o un libro es muy rico y muy entretenido cuando tiene esa cuota de investigación, esa cuota de esto te voy a decir, es solo que tú no sabías. Y es muy diferente a escribir algo y decirte, y me sentí bien, y fue tan bonito, porque eso ya es como un blog, ¿no? Y bueno, eso le puedes contar a cualquier persona. Pero si quieres hacer algo, como decíamos hace un momento, para servir y para edificar, necesitamos, creo, dedicar más tiempo a la investigación y poder también organizar. Ese es el otro punto que para mí es algo que he estado aprendiendo en el seminario y que me ha costado mucho, porque generalmente yo escribía como hablaba y todo desorganizado, pero los profesores acá nos dijeron, ¿no?
cada párrafo debe tener sustento, cada párrafo debe estar por algo, cada línea del párrafo es una composición. Si tú separas un párrafo, no es solamente para que se vea bonito o para que se vea menos grande, sino es porque realmente hay una idea que cada párrafo está completando tu tesis principal, lo que quieres enseñar, lo que quieres decir, fijar tu introducción, tu cuerpo del texto y tu conclusión que sea lo que debe ser una conclusión. Entonces yo también animaría a que puedan de repente investigar un poquito de cómo hacer una buena introducción, cómo defiendo una idea, cómo defiendo una tesis, cómo leo y escribo analíticamente y de repente cómo formular una buena conclusión. Creo que serían pasos técnicos que quisiera recomendar. Sí, yo tenía, perdón, un profesor, me hiciste recordar, un profesor en la universidad que me decía y me quedó esta frase muy marcada: si tú quieres enseñar a contar hasta 10, tienes que saber contar hasta 100. O sea, lo que vemos en un artículo terminado, publicado, es la punta del iceberg de lo que el autor pasó escribiendo, procesando, el tiempo que invirtió. No es solo sentarte y escupir un montón de palabras y enviárselo al editor. Por favor, no hagan eso. Y el resto del iceberg lo borró el editor. Un buen tiempo y a lo mejor en tu proceso de investigación obtuviste un montón de datos que no van a ir en el documento final, pero la manera que tú saber esto hace que escribas de manera diferente y se nota el sustento, se nota la profundidad, se nota la carne del artículo, y es muy diferente un artículo que te avientas en 10 minutos y que un lector se da cuenta de la diferencia. Y quizá también la ilustración de lo que hace el escultor también es importante, que el escultor, una vez que tiene la masa completa de la piedra o de la madera, lo que hace es retirar cosas hasta dejar la belleza de lo que quiere transmitir. Y yo siempre animo a toda persona que quiere escribir, le digo, siéntate y escribe todo lo que tengas que escribir de ese tema, ¿no? Y luego toma eso y reorganiza tus ideas y ve limpiando y ve limpiando y ve limpiando y ve limpiando hasta que tengas tu texto que no le falte nada y tampoco le sobre nada. Porque a veces cuando queremos comenzar a escribir desde cero y ya escribir cada párrafo como si estuviera editado para ya publicar en un libro, cometemos un gran error porque forzamos nuestro cerebro a reducir algo que ni siquiera le hemos dado libertad de plasmar abiertamente. Y creo que eso también es útil como pasos técnicos. ¿Y algún libro que tengas en la idea de pasos técnicos de cómo escribir? Ay, es que todo está en inglés, todos los que se me ocurren. Hay una guía súper sencilla creo que son libros de Harvard Business Review, HBR, que son libritos súper cortitos de consejos distintos, y hay uno sobre cómo escribir, pero el enfoque es cómo escribir como a nivel empresarial, algo así, pero viene ideal, así como el proceso de escritura de hacer un bosquejo, después escribir, después, como tú decías, esculpir y todo eso. Y esos libritos están muy prácticos y si sabes leer inglés, pues te pueden ayudar un montón. Ok, entonces no nos podemos ir sin antes hacer una pregunta a Ana especialmente. ¿Cuándo vas a volver a subir un video en Los Cristianos También Leen? Hasta aquí se acabó la entrevista, muchas gracias. No he subido en Los Cristianos También Leen porque ya me di cuenta que YouTube no era mi ministerio. Dios me quiere escribiendo y de repente suelto algunos videitos en Instagram, así que si me quieren seguir en Instagram, ahí estoy más activa. Ok, está muy bien. Y bueno, entonces hermanos, de verdad, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo. No sé si tienen algo más que poder decir. Bueno, a mí me gustaría decirles y recordarles, nosotros no somos profesionales en escritura. Ana publica mucho más que yo, pero aún así reconocemos que estamos luchando constantemente con cosas que queríamos publicar y no publicarlas, con cosas que deberíamos de publicar y intentamos ejercer un ejercicio de concentrarnos más en ello. Sin embargo, el mismo trabajo de hacerlo, y por eso nos podemos motivar. No porque vayamos adelante en una carrera, sino porque vamos a la par, vamos juntos.
y me inspira mucho. Por ejemplo, ahora que hicimos el reto de 7 libros en 7 días, que aunque habla de lectura, cuando las personas empezaron a publicar, yo voy a leer un libro en 7 días, ese va a ser mi reto. Otros sí, hicieron 7 libros en 7 días, otros pusieron diferentes metas, y eso me inspira a que, ¿sabes qué? Yo dije, después del reto, terminamos, por fin, ¿no? Pero después de verlos a ellos, yo dije, oye, ¿sabes qué, Ana? Cada año se va a poner más interesante, o sea, poder hacerlo, y con Judá creciendo, ¿no? Y rompiendo los libros. O sea. Sí. Bueno, muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias por el trabajo que hacen también. Es de mucha edificación. Los artículos en Coalición, sus páginas, solamente seguirlos es de mucha bendición. Y agradecemos a Dios también por el trabajo que le está permitiendo hacer allá en la iglesia en Guatemala. Solamente eso. Muchas gracias por su tiempo. Voy a dejar Gracias, Martín. gracias. Voy a dejar muchos links con diferentes informaciones si quieres aprender a más sobre lectura, sobre escritura también en la descripción, y también las redes sociales de Ana y de Uriel para que los puedan seguir y puedan ser edificados. Y bueno, solamente eso. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.